Inmovilización de 3 semanas versus 6 semanas para fracturas estables de tobillo de tipo Weber-B. Ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico y de no inferioridad. El objetivo de este ensayo clínico es determinar si el tratamiento de fractura de tobillo de tipo Weber-B estables, aisladas, con un yeso o un dispositivo ortopédico simple durante 3 semanas me da los mismos resultados no inferiores en comparación con la inmovilización convencional en un yeso durante 6 semanas. Para este ensayo clínico utilizamos 247 pacientes maduros de 16 años o más con una fractura de perna aislada de tipo Weber-B y una mortaja de tobillo congruente en radiografías estáticas de tobillo. Los participantes fueron asignados al azar. 84 fueron inmovilizados con el yeso convencional de 6 semanas. 83 también fueron inmovilizados, pero ellos no van a entrar a las 6 semanas, ellos van a ir a 3 semanas nada más, y 80 en una órtesis simple. Hablando de las principales medidas, tenemos dos resultados, el resultado primario y el resultado secundario. El resultado primario no inferior fue la puntuación de tobillo Olerud-Molander a los 12 meses, o también conocido como OMAS, que es un rango de 0 a 11 en una puntuación. El margen de no inferioridad para el resultado primario fue de 8.8 puntos. Hablando de los resultados secundarios, fueron la función del tobillo, el dolor, de la calidad de vida, el movimiento del tobillo y el resultado radiológico. Las evaluaciones en cada uno de estos seguimientos se dieron a los 6, 12 y 52 semanas. De los 247 participantes asignados al azar, 212 culminaron el estudio. Bien, hablando sobre la fractura de tobillo, esta es una de las fracturas o lesiones más comunes con una incidencia anual de entre 187 a 122 por cada 100.000 habitantes. El 70% de las fracturas de tobillo son unimaleolares y la fractura de peroné tipo Weber-B es mucho más común. Estas a su vez pueden ser estables e inestables. Como tratamiento estándar, se reconoce que se necesitan aproximadamente 6 semanas para lograr una curación suficiente de la fractura, es decir, una unión ósea, para resistir las tensiones causadas por el peso de nuestro cuerpo. El tratamiento tradicional no quirúrgico de una fractura estable tipo Weber-B es con un yeso por debajo de la rodilla durante 6 semanas. Pero este tratamiento también tiene efectos secundarios y está asociado mucho al aumento de la rigidez del tobillo y a una trombosis venosa profunda. Estos efectos secundarios han sido un punto clave para que se pueda tratar de buscar maneras para evitar estos efectos secundarios, por así decirlo, ya que la función es evitar que la persona tenga más complejos o que quede con alguna discapacidad. Las evidencias de un estudio biomédico sugieren que un estímulo temprano es un factor crítico durante este tipo de fracturas. Hablando de las características de los participantes que se usaron para este ensayo clínico, hablamos de participantes esqueléticamente maduras de 16 años o más con una fractura fibular de tipo Weber-B aislada y una mortaja congruente en el tobillo. Hablamos de un espacio medial libre mayor a 4 milímetros y menor a 1 milímetro, más ancho que el espacio libre superior. Hay que tomar eso mucho en cuenta. Esto lo podemos ver en las radiografías primarias. Para evaluar la estabilidad de la fractura, se necesita un cirujano ortopédico. Y como este ensayo clínico tiene 2 hospitales para poder evaluar a estos pacientes. Entonces, hablando del cirujano ortopédico, en ese momento de guardia realiza la prueba de esfuerzo de rotación externa bajo fluoroscopía. Se considera que esta es una fractura estable cuando el espacio medial era inferior a 5 milímetros, bajo tensión de rotación externa, medido entre el borde lateral del malleolo medial y el borde medial del astrágalo a nivel de la cúpula talar.
Otros criterios utilizados para hablar de esta fractura en este paciente fueron la capacidad disminuida de caminar sin ayuda ante el mismo trauma, y se excluyeron pacientes con fracturas de tobillo previas o que hayan tenido lesiones del ligamento deltoides. Como había mencionado anteriormente, los pacientes fueron asignados aleatoriamente y fueron 3 grupos, un grupo de 6 semanas, un grupo de 3 semanas y otro solamente usando soportes que son numerados consecutivamente. Si hablamos del cegamiento de este estudio clínico, que el cegamiento en estos pacientes no pudo ser posible debido a la naturaleza de las intervenciones, y los participantes no cegados informaron por sí mismos los resultados primarios. De acuerdo a un técnico de yeso, se utilizó el tipo de yeso Scott-Cass, pero específicamente para el grupo de 3 semanas o 6 semanas se utilizó un producto comercialmente disponible. Para el grupo de 3 semanas, como mencioné anteriormente, se utilizó el tipo de yeso estándar, y para el grupo que usa la ortesis se utilizó un dispositivo ortésico simple. El yeso se ha aplicado por debajo de la tuberosidad de la tibia, desde la base de los dedos de los pies, y se alineó con el alcohol. El dispositivo ortopédico se aplicó de acuerdo a las instrucciones que venían, desde el tercio medio de la tibia hasta el calcáneo. Se permitió en los 3 grupos que se dé la carga de peso y a los que tenían la ortesis también, y cada uno recibió instrucciones estrictas y verbales. La medida de resultados primaria fue la puntuación de tobillo de las OMAs, como habíamos mencionado, en una escala del 0 al 100. Y el punto de tiempo primario fue de 52 semanas. Las medidas de resultados secundarios fueron la puntuación de resultados del pie y del tobillo, las FAOs, que también son 5 subescalas del 0 al 100, de las puntuaciones más altas. También se midieron la analogía visual de 100 milímetros para la función de dolor, un rango de movimiento del tobillo lesionado medido con un goniómetro. Las visitas de seguimiento clínico se programaron 3, 6, 12 y 52 semanas. Estas visitas incluyeron un examen clínico y una radiografía del tobillo lesionado para evaluar la congruencia de la articulación del tobillo. Los participantes, al culminar este examen, hacían un cuestionario de forma independiente para evaluar el resultado funcional del tobillo, el dolor y la calidad de vida que estaban llevando. Entre esta disputa entre saber si eran 3 o 6 semanas lo más aconsejable para tratar esto, no hubo una jerarquía entre ambos. Para el punto de tiempo primario, la no inferioridad y el yeso de 3 semanas y la ortesis de 3 semanas con el yeso de 6 semanas podría afirmarse si el límite superior del intervalo de confianza de la OMSA fue mayor a 8.8 en cualquiera de los dos en comparaciones principales, de acuerdo a la declaración del confort para los ensayos de no inferioridad y equivalencia. En los resultados secundarios pudimos ver un marco de superioridad en relación a que se encontraban menos efectos secundarios en 3 semanas que en la inmovilización de 6 semanas. Si hablamos de un análisis, se realizaron principalmente de acuerdo con el principio de intención de tratar. Además, llevamos a cabo cada uno de los protocolos para salvaguardar cada una de las medidas que se tomaban con los pacientes. Cuando hablamos de resultados, el reclutamiento tuvo lugar el 22 de diciembre del 2012 y concluyó con 212 participantes. De los 247 participantes asignados al azar, 244, que hablaríamos del 99%, fueron seguidos a las 3 semanas. 241, 98% a las 6 semanas, 221 a las 12 semanas y 212 a las 52 semanas. Hubo solamente 6 participantes que violaron el protocolo, ya que no quisieron continuar con el estudio después de las 6 semanas.
Según la OMSA hay 7.2 puntos de reparto entre cada uno y podríamos decir que es mucho más efectivo las 3 semanas versus las 6 semanas, pero aún así se sigue usando el procedimiento de las 6 semanas ya que es lo más estándar, pero se demostró que en las 3 semanas produce menos efectos secundarios y el paciente tiene más probabilidades de mejorar su calidad de vida.